mi devocional en casa. Esperamos que el consejo que traiga hoy Dios para tu vida sea de bendición y edificación para la misma. Y vamos a estar leyendo ahí en el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 46. El tema de nuestro devocional es: ¿cuál es tu Getsemaní? Y vamos a estar registrando uno de los momentos más dolorosos, si se puede decir, una de las oraciones con más dolor, con más agonía que fue registrada por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer ahí con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Sin duda, una de las oraciones con más dolor, con más agonía, que está registrada aquí en la Biblia, hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y conocemos muy bien esta escritura donde Jesús va y ora por última vez porque está a punto de ser entregado por su mismo pueblo para ser crucificado. Y quizás alguna vez has visto alguna persona que estando en sus últimos días de vida, en sus últimos minutos de vida, empieza a recordar todo lo que ha pasado, empieza a examinarse y empieza a recordar lo bueno que ha hecho o lo malo que ha hecho para poder ponerse a cuentas con aquella persona que lastimó o con el mismo Dios. Pero con Jesús era diferente. Jesús sabía lo que iba a pasar. Muchas veces uno, cuando está a punto de morir, no sabe el dolor por el que va a pasar, por el sufrimiento o por la enfermedad que va a pasar. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que iba a ser golpeado, sabía que iba a ser vituperado, sabía todo el dolor y la agonía, todo el cargo de pecado que iba a sufrir. Era un dolor que no se puede explicar. Jesús sabía lo que iba a enfrentarse. Por eso dice, 3 veces le dijo a Dios: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo deseo, sino que se haga tu voluntad. Y sabemos que Él se dirigía al huerto de Getsemaní, y sabemos que Getsemaní significa prensa de olivos. Dice: como muchas otras noches, Jesús salió de la ciudad y fue al Getsemaní a orar allí. Jesús solía juntarse con sus discípulos durante sus visitas a la capital, buscando apartarse de las multitudes y tener así un tiempo de enseñanza privada con ellos. Dice: todos tenemos algún lugar especial donde platicamos con Dios. Todos tenemos algún lugar especial donde nos podemos sentir tranquilos, donde nos podemos sentir con paz, donde podemos meditar acerca de la palabra de Dios. Y para Jesús era el Getsemaní. Muchas veces fue a orar ahí. Era un lugar donde Él tenía comunión con su Padre. Fue un lugar donde fue traicionado. Fue un lugar donde expresó sus sentimientos al Padre. Fue un lugar donde el desánimo, dice, y la falta de apoyo de sus discípulos se mostró en su más alta expresión. Fue un lugar donde la traición se volvió real.
Fue un lugar donde el hombre quiso hacer su propia justicia, pero Jesús lo impidió. Fue un lugar para demostrar que todo lo que nos ocurre es para que se cumplan las Escrituras. Fue un lugar donde todo esto pasó con Jesús. Él era un lugar donde él iba y platicaba con su Padre, un lugar donde él tenía comunión, donde él cuando se sentía triste hablaba con Dios, cuando se sentía con desánimos iba y platicaba con Dios. Fue un lugar donde pasó sus últimos minutos en comunión con su Padre, y fue el lugar también donde fue traicionado por uno de sus discípulos. Dice: sentados aquí, entre tanto yo oro. ¿Cómo iba a enfrentar Jesús esta dura situación? ¿Cómo enfrentas tú cuando estás pasando por alguna situación? Dice que Jesús enfrentó esta situación orando, enfrentó esta situación yendo a tener comunión con su Padre, yendo a agarrar fuerzas con Dios. Él enfrentó esta situación, dice, orando. Dice que Jesús era muy diferente a nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles que nos agobian. Pensamos que necesitamos un respiro o algunos se refugian en los vicios, pero Jesús nos enseñó que la solución estaba en oración. Dice Santiago 5:13: ¿está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. Si estás pasando por algún momento de duelo, por algún momento de desánimo, por algún momento en el que te sientas solo, dice, haz oración. ¿Estás afligido? Haz oración. Ve a tener comunión con Dios. Ve y pídele a Dios que te dé las fuerzas, que te vuelva la alegría, que te vuelva el gozo, para que tú puedas seguir adelante firme en su camino. Dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y si nos ponemos a buscar en la Biblia, fueron estos mismos 3 discípulos que se encontraban con Jesús en el momento de la transfiguración. Fueron estos 3 mismos discípulos que estuvieron con Jesús cuando, dice ahí en Marcos 9:27, cuando sufrió la transfiguración del Señor. Dice, podríamos decir que estas 3 experiencias espirituales tenían relación con 3 momentos claves en la vida del Señor. Estos 3 discípulos estuvieron en su agonía, estuvieron en su resurrección y estuvieron en su gloria. Estos mismos 3 discípulos estuvieron en estas 3 experiencias espirituales que tuvo Jesús: en la transfiguración, con la hija de Jairo y en el huerto de Getsemaní. Dice, por otro lado, también debemos recordar que Jacobo y Juan habían pedido anteriormente al Señor el sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. Dice, a lo que Jesús les había contestado que no sabían lo que pedían. De hecho, cuando les pregunta si podían beber del vaso que él bebía, ellos no dudaron en contestarle que sí. Dice ahí en Marcos 10, del 35 al 39, dice, seguramente cuando vieron lo que Jesús estaba orando en agonía y cuando vieron lo que iba a pasar, entendieron lo que realmente Jesús les estaba diciendo, que si ellos estaban dispuestos a beber del mismo vaso. En ese momento ellos contestaron inmediatamente que sí, pero no habían entendido a lo que Jesús estaba refiriendo, y se estaba refiriendo a este momento, en este momento en el que él sabía a lo que se iba a enfrentar y no quería pasar por este momento, pero sin embargo él estaba decidido a hacer la voluntad de Dios, a obedecer lo que Dios el propósito que Dios había puesto en la vida de Jesús. Dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Dice Lucas 22:44, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y algunos podríamos pensar que su agonía era una reacción natural al verse cerca de la muerte. Muchos pensamos que es una reacción natural que Jesús tuvo al verse cerca de la muerte, pero no fue así.
¿Por qué? Porque él iba a cargar con el peso, con el pecado de todo el mundo. Dice que el ver, no sé si has visto alguna vez la película La Pasión de Cristo, cómo es el sufrimiento que está teniendo Jesús al momento cuando está siendo golpeado por los soldados romanos, cuando está siendo cacheteado, cuando está siendo escupido en la cara, y él dice que él no abrió su boca y aguantó todo el castigo que era para ti y para mí. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos o contestamos de inmediato como estos 3 discípulos y decimos que sí de inmediato a lo que Dios nos llame o queremos servir a Dios, pero muchas veces a la primera nos echamos para atrás. ¿Por qué? Jesús estaba siempre en oración. Jesús estaba, cuando venían los momentos difíciles a su vida, Él se ponía a orar. Y muchas veces nosotros queremos orar y que sean contestadas nuestras peticiones inmediatamente, y no es así. Dice que Dios actúa a tiempo, no fuera de tiempo. Dios siempre va a actuar a tiempo y cuando más lo necesitemos. Dice, y por cuanto él era el Hijo de Dios, podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él. Y por supuesto, para su naturaleza completamente santa y pura, el tener que enfrentarse con el pecado de toda la humanidad produció un dolor que es imposible expresar con palabras. Y en realidad lo que estamos presenciando aquí era una guerra entre la luz y las tinieblas, era una guerra entre la vida y la muerte. Eso era lo que estaba pasando en ese momento en el huerto de Getsemaní. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y él decía, mi alma está muy triste, mi alma está triste hasta la muerte. Imagínate tú en esa situación, el ver a Jesús triste, llorando, sufriendo en agonía, por un castigo que merecíamos tú y yo, por algo que merecíamos tú y yo, porque Él era santo y Él era puro, Él hacía la voluntad de Dios. Y ese castigo era para nosotros. Sin embargo, Él decidió dar su vida por ti y por mí. Y no entender, a veces somos tan inconscientes en no entender todo ese sacrificio que Él hizo por nosotros y no tomamos la importancia de vida al amor, a la prueba más grande de amor que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si pudiéramos entender todo de lo que fuimos librados en ese sacrificio, de toda la maldición, de todo el pecado, de todo el castigo del cual Jesús nos libró en la cruz del Calvario, si pudiéramos entender eso, viviéramos nosotros en obediencia a Dios, tomáramos a Dios en serio, tomáramos a Dios como nuestra prioridad. Dice, Jesús sabía que al asumir el pecado del mundo, su relación con el Padre sería interrumpida y eso se cumpliría al ser colgado en la cruz. Dice que el mismo Dios le dio la espalda cuando Él estaba colgado en la cruz. ¿Por qué? Porque estaba todo el pecado de la humanidad en ese momento en Él. Él estaba cargando con todo el pecado de la humanidad y Él se sintió solo en la cruz del Calvario. Hasta sus mismos discípulos, aquellos sus amigos con los que Él estuvo conviviendo durante sus años de ministerio, lo dejaron solo. Uno de ellos lo traicionó. Imagínate qué sentiríamos tú y yo al ser traicionados por nuestros amigos, al ser dejados solos en un momento de situación difícil. Pero Él supo a quién recurrir. Dice que Él recurrió a su Padre, aquel que no te va a dar la espalda
cuando estés pasando por alguna situación difícil, que si tú necesitas a Dios, Él en su grande misericordia te va a ayudar. Dice Marcos 15:34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, el mayor deleite que Jesús tenía era la comunión con Dios. Su mayor anhelo, su alegría, su gozo era tener comunión con Dios, era platicar con Dios, era obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que a Jesús lo mantenía vivo, eso era lo que a Jesús le gustaba más. Dice, si entendiéramos el dolor que sufrió Jesús, la impresión que nuestros pecados produjeron en Él, fuéramos más sensibles y tendríamos un temor reverente para no pecar más. Muchas veces no, dice un dicho, muchas veces no valoras hasta que pierdes lo que tienes. Y a veces en nosotros es así. Muchas veces no valoramos este sacrificio que Jesús hizo. Se nos hace fácil desobedecer, se nos hace fácil pecar, se nos hace fácil dejar de seguir a Dios, dejar de leer su palabra, dejar de obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido todo el dolor que Él sufrió en la cruz del Calvario. No hemos entendido de todo lo que fuimos librados en la cruz del Calvario. Sigue diciendo en la oración: quedaos aquí y velad. Y no era la primera vez que Jesús les pedía esto a sus discípulos. No es la primera vez que Jesús, desde ahora y mucho tiempo atrás, pero ahora más que empezó esta pandemia, esta caída económica, no es la primera vez que Jesús te dice: levanta tu altar de oración, reedifica tu altar y ten comunión conmigo. Mas sin embargo dice que los discípulos, cuando Él regresó, los encontró dormidos. No pudieron ni siquiera apoyarlo en esta oración, en estos últimos minutos de vida que Jesús tenía. Y es lo mismo que Dios nos estaba pidiendo a lo largo de estos meses. Dice, velad y orad. Y es lo que te está diciendo, vela y ora, porque no sabemos cuando el Hijo de Dios venga por su iglesia, y no vaya a ser que te encuentre durmiendo. Dice, los efectos de la falsa de oración los podemos ver en el embotamiento del alma, que pierde la sensibilidad frente al pecado en nuestra vida. No olvidemos que dejar de velar abre la puerta para que entre el pecado en nuestras vidas. Dejar de orar, dejar de tener comunión con Dios, abre muchas puertas para que empiece a entrar el pecado en nuestras vidas y nos vayamos alejando de la comunión que tenemos con Dios. Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Dice la palabra de Dios que Jesús cayó rostro en tierra, y la postura que tomó para orar expresaba una total sumisión a la voluntad de Dios. Era una total reverencia a la voluntad de Dios. Y recordemos, dice que un día antes había descendido cabalgando de ese mismo monte de los Olivos en una procesión real cuando entró a Jerusalén. Sin embargo, ahora el rey estaba de rodillas, rostro tierra, sufriendo una angustia indescriptible. Jamás vamos a poder describir la angustia y el dolor que sufrió Jesús en la cruz del Calvario, la angustia que sufrió orando en el monte de los Olivos. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Continúa diciendo la oración, y oró: si fuese posible, pase de mí esta copa.
Y una vez las Escrituras nos muestran a Jesús con total honestidad y no se avergüenza de hacernos saber que cuando Él se enfrentó al precio de la obediencia, cuando Él se enfrentó a hacer la voluntad de Dios, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y de lágrimas. A Él no le importó humillarse delante de Dios. A Él no le importó llorar delante de Dios, expresar sus sentimientos delante de Dios. Y muchas veces es lo que nos hace falta a nosotros, humillarnos verdaderamente delante de Dios, expresar lo que sentimos delante de Dios. Dice siempre que le pedía al Padre que pasara de Él esa copa, siempre lo hacía bajo la condición de que fuese compatible con la voluntad divina de Dios. Dice Juan 12, del 27 al 28, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y glorificaré otra vez. Qué bonito que cuando Dios nos llama a algún propósito, cuando Dios nos llama a hacer la voluntad, que cuando vengan todas estas pruebas, tú puedes decir, Padre, yo estoy aquí para glorificar tu nombre, y no echarte para atrás, no desistir del llamamiento que Dios te ha dado, sino poder decir, Padre, para eso me trajiste, para glorificar tu nombre. Dice, aparta de mí esta copa, el acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo, tendría un sabor amargo y tenía sabor a muerte. Y hay muchas citas, te voy a mencionar solamente algunas. Dice en Hebreos 2:9, dice que Él gustó la muerte por todos. Y el Salmos 11:6 dice que esta copa estaba reservada para los malos. Isaías 51:7 dice que contenía su ira, y Jeremías 25 dice que contenía su furor. ¿Te das cuenta todo lo que contenía esta copa? Y Jesús lo sabía, mas sin embargo dice que Él quiso hacer la voluntad del Padre. Dice, Jesús aprendió que la obediencia a Dios trae sufrimiento en un mundo pecador, porque Él conoció el hambre, conoció el cansancio, sufrió, conoció el dolor, conoció la intolerancia, conoció la deslealtad, conoció la traición y conoció la agonía en la cruz. Y a todo esto le sumamos la burla de su pueblo, le sumamos el rechazo de su pueblo amado. Dice, muchas veces las consecuencias de serle fiel a Dios va a traer burla, va a traer crítica, va a traer oposición y va a traer el insulto. Así que tú no te desanimes cuando se burlan, cuando te critican, cuando te insultan a causa de serle fiel a Dios, a causa de permanecer fiel en la sana doctrina. Todo eso también lo sufrió Jesús. Jesús les predicaba la sana doctrina, Jesús les predicaba la voluntad de Dios, Jesús tenía comunión con Dios y Él les predicaba su palabra. Y sin embargo, lo rechazaron, sin embargo lo traicionaron. Dice, todos necesitamos un Getsemaní, todos tenemos un Getsemaní, un lugar donde nos hemos encontrado solos con Dios y hemos cuestionado, hemos llorado, hemos sufrido. Y es un lugar donde nos hemos desalentado por la actitud de otros, pero es un lugar del cual hemos salido fortalecidos. Así que si tú estás pasando por alguna de estas situaciones, recuerda que es un lugar donde se prensa el aceite, es un lugar donde vas a ser quebrantado, es un lugar donde vas a sufrir, vas a llorar, pero vas a salir fortalecido. Dice, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, el cual va a brotar de ti mientras la situación se vuelve más apretada.
Dios está con nosotros y aunque suframos, aunque estés pasando por un momento de dolor, de agonía, de rechazo, de traición, Dios está contigo. ¿Y dónde vas a encontrar alivio? En la oración, en la comunión con Dios, en tu Getsemaní, donde vas a ser prensado hasta sacarte el aceite puro para salir fortalecido, para salir lleno de la presencia de Dios. Así que espero que este consejo, la palabra, sea de bendición para tu vida. Y si quieres seguir escuchando más devocionales y predicaciones, suscríbete a nuestras redes sociales.